Le doy la gloria y la honra al Señor y le agradezco que me haya permitido una vez más compartir la palabra con ustedes, mis hermanos aquí presentes en la iglesia, y a los hermanos y amigos que tenemos en diferentes partes que hoy están conectados al canal de YouTube del Lugar de Refugio, esta iglesia a la que tenemos el privilegio de pertenecer y a donde nos ha traído el Señor, y donde el Señor ha hecho y está haciendo grandes cosas con todos. Y tengo que dar testimonio de que creo que soy, como dice una amada hermana nuestra, el primero en estar en la fila, pudiendo dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y yo lo alabo y lo glorifico por eso a mi Padre Santo. Le doy toda gloria y toda honra. Pero vamos a seguir. La palabra que hoy vamos a compartir se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 4, del 1 al 10. Vamos a leer una parte. Y como siempre hago la recomendación que ya luego en la casa todos estudien la palabra, la repasen. Si tienen apuntes o algo, los pueden confrontar y confrontar con lo que aquí yo voy a exponer, o cualquier persona que estuviera aquí exponiendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios, en la Biblia, y no en lo que nosotros querramos decir. Y sobre eso se refiere este pasaje de hoy, de que nosotros, los hijos de Dios y los que predicamos, y los pastores, los predicadores, los maestros, todos ustedes individualmente, aunque nunca hayan venido aquí a predicar únicamente a vivir la palabra de Dios, tienen un tesoro muy grande en sus corazones, que es el ministerio, de divulgar el ministerio de la salvación. Y ahora eso es lo que nos va a hablar este pasaje. Dice la palabra, lo tienen todos. Ok. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ese ministerio es que nosotros tenemos que llevarle el mensaje de la salvación a toda persona para que se convierta, para que se convenza y entregue su vida al Señor. ¿Y quién va a ir si nadie, o cómo lo van a conocer la palabra si nadie va a ir? Entonces el Señor la puso en nosotros. En la iglesia de Jesucristo, en el pueblo de Dios. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto. Hay que hacer renuncias cuando llegamos al Señor y vamos a ir a proclamar su palabra. Renunciar a cosas que hay ocultas y que nos interfieren en la relación con Dios. Renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, a lo que nos avergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Son requisitos que el Señor nos pone aquí y que Pablo nos enseña en la carta segunda a los Corintios, que es a la que me estoy refiriendo. Porque habían situaciones como las hay hoy en día en el mundo entero, que la gente anda distorsionando la palabra de Dios, adulterando la palabra de Dios y hasta negando que existe la verdad en la palabra de Dios. Y eso es mentira, porque Dios no miente. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El evangelio es libre, por eso está en todas las Biblias del mundo, en los idiomas que sea, en las traducciones que sea, de acuerdo al idioma actual. El
el Evangelio está descubierto para todo aquel que lo crea y que lo quiera recibir, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. O sea que el tema principal en todo púlpito, en todo lugar donde se predique, en toda palabra de Dios, tiene que ser Jesucristo. No es la persona que está predicando. Es Jesucristo, porque Jesucristo fue el que dio la vida por nosotros para salvarnos. Jesucristo es el que merece gloria y honra, únicamente Él. Y no podemos cambiar esa verdad, dice. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, ese es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estábamos nosotros todos antes de que viniera la luz de Jesucristo a nosotros? Estábamos en las tinieblas, en el mundo de las tinieblas. Le pertenecíamos al padre de las tinieblas, a Satanás. Pero de ahí nos sacó Dios para que nosotros fuéramos resplandor de su gloria y la lleváramos a otras personas. Voy a llegarlo hasta el versículo 7, que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ese tesoro lo tenemos nosotros todos. Es un tesoro. Poder ser nosotros partícipes de la salvación del mundo predicando la palabra de Dios. Y predicar no es solo ir a una iglesia grande, pequeña, como sea, con un micrófono, sin micrófono, que la televisión, que nada. No, es hablarle a todo el mundo en la calle. Y lo principal es hablarle con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, porque somos cartas abiertas a todos, porque nos van a ver a nosotros, para que ellos puedan conocer cuál es el Dios al que tienen que ver y al que tienen que buscar. Este mensaje Pablo lo escribió en ese tiempo a los pastores, predicadores, maestros, evangelistas, como se llame, que habían en ese tiempo. Pero es actualizada hoy. La Biblia es actualizada. La Biblia es siempre un presente. Y está hecha también para cualquiera que invoque o hable acerca de Cristo. Porque debemos recordar nosotros que nos hallamos en la presencia de Dios. Para darle el mensaje a una persona de la salvación, tenemos que haber vivido eso, tenemos que entenderlo, tenemos que estar convencidos y convertidos. Y dar testimonio de por qué hablamos eso. Y el testimonio lo damos con nuestro fruto, con nuestros cambios. Pablo le hace al joven Timoteo, al pastor Timoteo, una persona muy joven, le hace una recomendación. Y Pablo le afirma a Timoteo, le dice que apártese de iniquidad todo aquel que proclama al Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que proclama al Señor. Y le afirma que el fundamento del Señor es firme y que teniendo este sello es de que somos hijos de Dios. O sea, que conoce Dios o el Señor a los que son suyos. Y no hay quite, no hay quite. El Señor siempre va a saber quién es fiel a Él. ¿Quién puede, a quién va a respaldar Él o a quién no va a respaldar porque no está firme con el Señor? El Señor conoce a los que son suyos. Una persona que es de Dios nunca podrá, y tampoco alguien que no sea de Dios, porque mucha gente, no solo las personas que predican en el nombre del Señor, son todos hijos de Dios, o son aptos para proclamar al Señor, porque no están en la presencia del Señor.
Nadie en el mundo, ni gobernantes, ni líderes, ni millonarios, ni intelectuales, nadie puede modificar o adulterar la palabra del Señor. Nadie lo va a hacer. Mucha gente critica a las congregaciones, mucha gente critica al mismo Dios, se burla de que la palabra es mentira, la palabra de Dios, de que la palabra está desactualizada. Hoy hace 15 días predicamos sobre algo parecido. Y porque la palabra está siendo muy apropiada en este tiempo. Pero en realidad, a quienes critican esa gente que le está sirviendo a Dios, pero a través de personas que tienen necesidad de Dios. El que va a ministrar a otras personas es porque ya Dios está ministrándole, ya está creyéndole a Dios y Dios los va a utilizar para que lleve esa palabra a otras personas y la comparta con ellos, que la comparta con todo el universo y que podamos ganar mucha gente para el Señor. Es elemental para esto llevar una vida espiritual normal, sana y limpia. Limpio delante de Dios, íntegro delante de Dios, fiel delante de Dios, porque lo que vamos a ir a transmitirle a ellos es lo mismo que Dios nos ha dado a nosotros. Porque a nosotros lo que nos rescató fue eso, el amor y la misericordia de Dios. Y si yo no creo en eso, no se lo voy a poder dar absolutamente en nada. Pero todos tenemos responsabilidades. Todos, nosotros los que vamos a proclamar la palabra de Dios y los que van a recibir la palabra de Dios. Una vez que recibimos la palabra de Dios, convencidos y convertidos, nosotros tenemos que seguir en un proceso para prepararnos para alcanzar el perfeccionamiento que Dios tiene estipulado y ordenado para nosotros, ya dispuesto. Eso es lo que tenemos que hacer. Siempre la persona que se convierte al Señor por nuestro testimonio de la palabra de Dios, ese va a ser la persona que recibe el mensaje. Pero esa persona tiene que también prepararse para que nadie lo engañe. Si ustedes no conocen la Biblia y yo no estoy bien con el Señor, yo puedo decirle cosas que aquí la Biblia no la dice. O puedo distorsionar y decirles otra cosa para que ustedes oigan lo que a ustedes les gusta y no lo que Dios dice. Porque nosotros tenemos que agradar primero a Dios que a los hombres, porque si no vamos a andar muy mal. Y de eso no se trata el compartir con Dios. Desde los tiempos estos de los falsos maestros, o en estos tiempos de que habla la Biblia, existían los falsos maestros que lo que hacían era sembrar mentiras, sembrar dudas, hacer ofertas de darle a Dios para que Dios les diera mucho. Pero el que no tenía, no podía darle, porque lo que pedían era económicamente. Pero Dios lo que busca de nosotros es el corazón, que nosotros le demos un corazón íntegro, sincero. No importa cuán sucio, cuán corrompido, cuán perdido haya estado ese corazón, ni el tiempo que haya estado. Dios lo va a transformar. ¿Qué fue lo primero que le pidió David al Señor? En el Salmo 51, le dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él no le pidió que le diera más riquezas, que le diera más poder que ya tenía por ser el rey. Él lo que le pidió era un cambio de corazón. Y me gusta mucho un agregado que le hace a esa petición: no me apartes nunca de la salvación, el gozo de la salvación. La salvación es un gozo, es para disfrutarlo, es para vivirlo, es para tener paz, para que haya armonía, para que podamos dar ejemplo a otras gentes. Y Él le pide: no me apartes el gozo de la salvación. Quiere decir que podemos perderlo. Eso me da a entender a mí, porque la Biblia, eso es lo que dice. Y yo la tengo que interpretar por la forma en que a mí me fortalezca más.
Porque si yo me atengo a que no voy a perder la salvación, sigo en el holgorio, en la fiesta. Y se va a cortar la comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios de veras que todo lo hace muy, muy bien. Y Él nos va a levantar y nos va a sostener. Tenemos que pedirle a Dios dirección para recibir, para dar la enseñanza y para el que la reciba tenga dirección también del Espíritu Santo. Recordemos que el Señor Jesús, cuando subió al cielo ya glorificado, Él le pidió al Padre que no nos dejara solos. Él le dijo: Padre, te pido que no los dejes solos, que no los abandones. Y entonces, ¿qué hizo el Padre? Apenas subió Él al cielo, nos mandó al Espíritu Santo, que es el único representante de Dios en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, en las profundidades del mar y en el mismo infierno. Es el único que representa al Señor, a Jesucristo y al Padre eterno, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene calidades o cualidades muy especiales, como lo son que Él viene a enseñarnos. Él viene a recordarnos las cosas que hemos aprendido. Él viene a consolarnos y ayudarnos en todo. Nosotros no estamos solos. Pero si yo no tengo ese conocimiento, cuando me sienta débil, ¿a quién voy a acudir? Yo no le puedo decir a las personas: dé plata y Dios le va a dar la alegría, la felicidad, el contentamiento y el perdón. No es cierto. La Biblia no lo dice. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Tenemos que dejarlo oculto. Dice Pablo aquí en el versículo segundo: renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso. No andar viviendo con la astucia mía, con la agilidad mía para mentir, para engañar a la gente y sacar provecho de ellos. Eso no puedo vivir. Yo tengo que depender de Dios. Y tengo que despojarme de cosas que me impidieron estar en contacto con Dios. Yo tengo que vivir para el Señor. Yo tengo que ser limpio. Yo tengo que ordenar mi casa. Y eso es lo que el Señor le puso a Pablo en estos mensajes. Eso es lo que Él le puso a Pablo. Y obviamente que Pablo, eso es lo que Él nos transmite. Eso es lo que Él nos está transmitiendo a nosotros. Hay gente que dice que la verdad de Dios ya no se aplica a este tiempo. Mucha gente lo dice. Lo dicen hasta políticos. Lo dicen ellos. Lo dicen gente muy importante. Y la gente está enceguecida. Porque el diablo ha metido la mentira y la duda y la desconfianza para que los mismos hijos de Dios empiecen a desconfiar de la palabra de Dios. Y no es cierto, eso no es cierto, que digan que ya está, ni siquiera que está modificada, porque no se pueden modificar, y el Señor lo advierte. Dice que ni una tilde pasará sin que se haya cumplido todo. Nosotros todos tenemos que dar cuentas a Dios de nuestros actos. Si yo engaño a alguien, con mi testimonio, si lo que me ven hacer no es la verdad, o lo que yo les hablo no es la verdad conforme a la palabra de Dios, Dios a mí me va a juzgar y yo tengo que darle cuentas ante Dios. Pero también la persona que recibe el mensaje y entiende el plan de salvación y lo acepta, si él no es fiel con Dios, él tendrá que darle cuentas a Dios. La verdad de Dios nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios es sólida, es fuerte, es poderosa. Nunca se va a dudar la verdad de Dios. Nunca se va a debilitar. Y lo mejor, vuelvo a lo anterior, nunca será desactualizada. Siempre será una presente eternidad en nuestras vidas. Siempre estará presente en nosotros hasta el último día. Cuando
Cuando nosotros seguimos la verdad de Dios íntegramente, Él nunca nos va a abandonar. El Evangelio, como antes lo dije, está revelado, quiere decir que está disponible para todos. Porque así Dios lo dispuso y porque así Dios lo reveló y ordenó a todos los que Él había escogido o nos ha escogido, primero a los que escribieron la Santa Biblia y luego a los que compartimos la palabra de Dios y el mensaje de la salvación. Él es con ese fin. El Evangelio está disponible para algunas personas. ¿Para quiénes? Para los que no creen. El que no cree nunca va a entender el Evangelio. Y si lo entendió y no lo practica, es porque es mentiroso. Entonces está disponible para todos, menos para los que no creen. Y Dios no va a obligar a nadie que le crea. Y Dios no va a obligar a nadie que siga su palabra. Y Dios no le va a obligar a nadie que lo adore, que lo exalte, que ponga atención en el culto, que reciba la palabra sin ninguna interrupción, sin ningunos malos pensamientos, sin ninguna influencia que viene de afuera. Dios a nadie lo va a obligar. Porque el que tiene que dar la cuenta es cada uno. Cuando Él nos pregunte en su presencia, cuando estemos con Él, Él nos pregunta qué hemos hecho de nuestras vidas. Y yo últimamente, en este tiempo de pandemia, me ha dado el tiempo suficiente para pensar qué he hecho yo en tantos años que lo conozco. Pero no quiero hacer lo que hice en el pasado, malo. Quiero hacer lo que he hecho en la vida con Cristo. He dado fruto. He salvado, salvado no, porque yo no salvo. He llevado el mensaje de la salvación por lo menos a alguna persona. A 2, a 3. Le he hablado en la semana a alguien en mi trabajo, en la casa, que es donde primero tenemos que hablar del Señor. Les he hablado a alguien. Todo eso nosotros tenemos que decírselo al Señor. Y al Señor no lo podemos engañar. Porque Dios conoce todo lo que tenemos, todo lo que yo estoy predicando aquí, Él sabrá si lo hago íntegramente y yo sé si no lo hago y las consecuencias que tengo. El que lo recibe también, porque a mí me costó hacer eso y era una lucha cuando venía a la iglesia. Era una lucha. Yo estaba ahí, pero mi pensamiento estaba allá, estaba afuera. Él no obliga a nadie a hacer nada. Esa es la libertad que Dios nos dio. Ese es el libre albedrío. Pero también tenemos que saber que Dios no miente. Que Dios nunca ha mentido ni mentirá. Y una vez me dijo, ¿y cómo me demuestra usted eso? Me dijo una persona a la que yo le hablaba. Entonces, Dios nos revela la palabra y la tenemos en Números, en el libro de Números, el capítulo 23, versículo 19. ¿Qué nos dice ese pasaje? Dice, Dios no es hombre. ¿Para qué? Para que mienta. ¿Cuán mentirosos somos los hombres? Hemos sido. Y hasta que encontramos al Señor, renovamos esa área de nuestras vidas que no nos deja crecer. La mentira pareciera que no es tan pecado, pero es pecado, igual que todos los demás. Dice, Dios no es hombre para que mienta, y lo reafirma, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice también, y no hará, él dijo, que él hará, o él dijo que iba a hacer y no lo hará. Se pregunta. Moisés, que es el que escribió Números, habló y se pregunta también, ¿y no ejecutará? O sea que él lo va a cumplir haciendo y ejecutando. No es como los gobiernos que prometen un montón de cosas y no ejecutan. O sea, dicen que van a hacer o hasta lo hacen, pero no ejecutan las cosas. Cumplir con muchas cosas. Dios es bueno y de verdad que si queremos vivir como Él nos manda, como Él nos manda,
nosotros tenemos que vivir para Él, tenemos que estar firmes en el Señor, tenemos que seguir esforzándonos, seguir adelante. Hay que quitar la pereza, hay que quitar el cansancio, hay que quitar un montón de cosas que nos oprimen. Ay, no, qué pereza, qué pereza. ¿Ah? Qué pereza hacer esto, qué pereza ir a la iglesia, qué pereza leer la palabra. Yo era de esos. Y por perezoso perdí muchas cosas. Y perdí de disfrutar muchas cosas que se disfruta estando activo en el Señor. Convencido de que lo que estamos leyendo, de lo que estamos haciendo es verdad porque está en la palabra del Señor. Pero la pereza es una arma de Satanás, como lo es la vagancia. Es lo mismo. El sueño, hay que dormir, hay que dormir. Para eso hay gente que se queda hasta las 12 de la noche un sábado viendo televisión y el domingo no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque están cansados. Porque se acostaron muy tarde y no pudieron levantarse. Y otros se duermen. Entonces, o llegan tarde. Entonces, con Dios no podemos hacer así, mediocres. Tenemos que cambiar la mentalidad. Que estamos viejos, eso no es imposibilidad. Eso no es imposibilidad. Dios nos da fuerzas. Y dice el capítulo de 90 de los Salmos, dice que a partir de los 70 son más fuertes. Son más fuertes la persona, los seres humanos. Somos más fuertes. Me falta un año para llegar a ser fuerte, como dice el Señor. Y yo lo creo. Eso me entusiasma a mí. Y me va a dar pereza ir a trabajar. Me va a dar pereza ir y estar en la oficina o ir a hacer un trabajo de una parte a la otra. No, porque me bendice con salud. Yo he visto a los perezosos enfermos, pero a los activos no, y así es espiritualmente. ¿Cuál es el enfermo espiritual? El perezoso, el dormilón. Uno de los capítulos de Proverbios habla de las hormigas y hace la comparación de las hormigas con la gente por lo perezoso. ¿Qué logra una hormiga? Que no es perezosa, es trabajadora, pasa todo el día. Todo el día. Nosotros cuando vemos esos trillitos con hormigas, nos sorprendemos. Pero eso yo siempre decía, qué linda, ¿verdad? Cuando carajillo uno lo que hacía era majarlas. Ahora yo las veo y no, yo les doy paso libre. Porque la Biblia me dijo, ¿qué están haciendo ellos? Se están fortaleciendo, están recogiendo para el mañana. Hay gente que no puede venir a la iglesia y ni se fortalece en la casa. Pero sí cree las mentiras que el mundo les ofrece. ¿Y qué sucede? Hay consecuencias. Hay consecuencias. Se debilita la familia, se debilita la cabeza de la familia. Se debilita todo. Pero hay que seguir luchando. Si ellos los demás no quieren, bueno, es problema de ellos. Pero cada uno, y quizás de cada uno lo hacemos, se va a ver la grandeza del poder de Dios, porque ya todos nos vamos a meter en el propósito de Dios. En el propósito de Dios. Por eso la Biblia, como dije antes, ha sido y será un eterno presente. Nunca va a quedar atrás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es luz. Es luz. Luz que alumbra el camino. Y en el Salmo 119, 105 hay un pasaje muy conocido. Lámpara es a mis pies. ¿Tú? ¿Tú qué? ¿Y cuál es la palabra? La Biblia. Las Sagradas Escrituras. Y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Eso es la palabra. Nos alumbra el camino, no nos hará salir del camino. Dice el 165, creo, del Salmo 119, creo que es el 165, ahora me vino. El que ama tu ley,
nunca tendrá tropiezo en el camino. ¿Y cuál es la ley de Dios? ¿Cuál? La palabra del Señor. Esa es la ley. Y hay mucha gente que no conoce lo que Dios les ofrece. No lo conoce. Ay, es que tuve una caída porque el diablo me... No, ¿cuál diablo? No leo la palabra. No leo la palabra. A mí nadie me va a engañar en esa área. Nadie me va a engañar. Yo creo que sé más de eso que de otro. Aunque no he aprendido todo, nadie la va a aprender toda. Nadie, porque es un proceso. Y si no seguimos con la palabra, vamos para atrás con el proceso. En retroceso, si pierde el proceso, si lo interrumpe. Interrupción del proceso, no estudiar la palabra, no analizarla, no meditarla y no vivirla. Tenemos que seguir adelante. Los tiempos cambian, sí cambian en algunas cosas, pero los hechos son los mismos. Todo el desorden que había ya, que se hablaba en Éxodo, en Génesis, todas las cosas abominables que hubo, todas las perversidades que hacía el hombre en ese tiempo, la mentira que nació en aquel tiempo con Adancito y Evita, que se dejaron engañar y después le echaban la culpa al diablo, pero se dejaron engañar, y a veces nos sucede a nosotros, nos engañamos porque no tenemos palabra, no tenemos raíces de verdad en nuestros corazones. Entonces esas cosas son iguales ahora, todo eso existe ahora. Un día esto lo hablaba con una persona ahí en mi trabajo, que llegó a hacer algo ahí que me encargó, y entonces ella, estábamos hablando, y me dice, a mí me gusta mucho la palabra, y me gusta oír, y todo eso, y le digo, y la lee, y me dice, de vez en cuando, y yo sé que ella, o esa persona, yo sé que se congrega en algún lugar, porque yo lo sé, no la juzgué, no le dije nada, pero sí le recomendé, lea más la palabra, más la palabra, hay que leerla, hay que disfrutarla, leerla aquí es como estar hablando con Él. Yo lo he empezado a digerir un día leyendo un pasaje, Dios me reveló de algo que yo me equivoqué hace mucho tiempo y que yo lo veía como algo pasajero. Y de ahí me dio a entender cosas que se han originado porque yo eso lo permitía sin saber que estaba mal. Entonces, ¿qué tuve que hacer en ese momento? Humillarme, pedirle perdón y que quería empezar de nuevo. Es que la única verdad, la palabra es dura. A mí no me va a decir, Josecito, no vaya a trabajar. Ahí hay café todavía, nada más vaya y lo chorrea. Y quedó pan de ayer, no vaya a comprar, ahí hay pan. Y vaya y después se pone a ver televisión. En la mañana son bonitos los programas que hay en televisión. O se va por allá a andar con los amigos, a hablar tonteras allá, donde sea. No, el Señor me manda a trabajar. A todos. Y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y tenemos que salir y esforzarnos. Y el no puedo desecharlo, igual que la pereza. Desecharlo. Todos podemos. En Cristo todo es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí nadie puede decir que no tiene fuerzas, porque Él lo dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que me fortalece. Todas esas artimañas las usa Satanás para engañar a los hijos de Dios, a la creación de Dios, que están débiles. Ahí es donde el león que anda rugiendo, que ni dientes tiene ya, ni fuerzas, ahí es donde el león se mete y devora a cualquiera. ¿Por qué? Porque está más débil uno que él. ¿Cómo confrontó? Ya ustedes la saben, la historia esa. ¿Cómo venció Jesús al diablo? Con la palabra de Dios. Pero si a mí llegan y me dicen tal cosa y yo no sé, sí, claro, sí voy a hacerle caso. Voy a hacerle caso y no es así. Y Dios está trayendo mentiras tan graves, tan feas como la pobreza,
Las guerras, la violencia, la depravación, la corrupción en todo el mundo. Todo eso que antes existía, hoy existe más renovada, con medios electrónicos, más bonita, se la presentan a la gente en colores y tamaños y de todo, pero es lo mismo. Es un producto que está en vasos adornados, muy bonitos, hasta fuertes. Hay unos que vienen como en metal, otros de un vidrio muy, muy fuerte, otros de plástico que no se quiebra. Pero ustedes y yo, que tenemos un tesoro más grande, que es de poderle llevar el mensaje de salvación a las personas, ustedes y yo somos vasos de barro. Somos vasos de barro, nosotros. Por eso mucha gente no nos cree. Por eso tenemos que dar buen testimonio. Porque a mí más de uno me oye hablar y seguro dice, José, no, mismo era esto y esto, era un tapiz aquí, esto era allá y todo. Y es cierto, pero ya no. Una vez me dijo un hombre, me decía, ¿qué te las tiras si yo te conozco? Y yo, no, ya no me conoce usted a mí, ahora soy otra persona. ¿Por qué dice eso? Le digo, 2 Corintios 5, 17, mire, de manera que está en Cristo, ¿qué es? No somos los mismos. He aquí, todas las cosas viejas pasaron. No somos los mismos, pero no es que yo me voy a quedar sentado. No, tengo que luchar. Tengo que luchar porque no me revuelca peor de lo que me revolcó Satanás cuando yo le pertenecía a él. Tengo que luchar y tengo que salir adelante, porque detrás de mí viene mucha gente. Detrás de mí viene mucha gente. Pero eso es lo que el enemigo quiere. Eso es. Y entonces dicen, pero él era esto. Y vea, y la mayoría de los grandes maestros de Dios o instruidos por Dios, predicadores, pastores, como se llame, han sido personas sacadas de lo profundo, del pozo de la desesperación, como dice el Salmo 40. Pacientemente clamé y él escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Enderezó mis pies y los puso sobre la roca y me puso a caminar sin ver para atrás. Lo que diga la gente no importa. Es lo que digan los nuevos que van a recibir mi mensaje y yo les voy a dar testimonio. Y el mensaje de ustedes, de todos ustedes, a todos los quiere Dios en esta congregación para que llevemos el mensaje a toda esa gente. Pero desechemos todas esas cosas. Hay que desecharlas. Y ¿por qué nos hizo el Señor de vasos de barro? ¿Por qué? Porque el barro es frágil, débil. Se quiebra, se rompe fácilmente. Y porque somos falibles. Nos equivocamos a cada rato. Yo me equivoco. No soy perfecto. No, cualquiera que me oye va a decir, ese hombre es una perfección. No, jamás. No. Estoy en un proceso que se cumplirá el día en que el Señor me llame a su presencia. O que venga por su iglesia y ahí yo vaya incluido con toda mi familia. Ese día se acaba ese proceso. Y hasta ese día tengo que seguir leyendo la Biblia, aunque la haya leído 100 veces. Tengo que seguirla practicando. Y cada día me va a enseñar algo bueno. Nosotros somos vasos de barro. Y Dios está utilizando vasos de barro para edificar su iglesia aquí. No está utilizando a los poderosos. Los poderosos los utilizan en la política, los millonarios los utilizan en la política para que vayan a engañar, que es las artimañas de Satanás, y después no cumplen promesas. Pero Dios usa vasos de barro, gente humilde, sencilla, como ustedes y yo, pero con un valor esencial, grande y poderoso a los ojos y en el corazón de Dios. Eso es lo que busca el Señor. Los que tienen plata, vayan a la política. Ahí se hacen famosos, ricos, pueden hacer lo que quieran. Pero en el Señor tenemos que someternos a la soberanía de Dios, a las leyes del cielo, y no defraudar al Señor. Porque es peor que si lo metieran a uno, es que aquí a los ricos no los meten a la cárcel, pero sería peor que si lo metieran 50 años en la cárcel.
Como dijo el salmista, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ti, Señor. Es mejor. Y eso es lo que el Dios nos ofrece a nosotros como vasos frágiles, como vasos de barro. Somos tan bendecidos, somos tan privilegiados por Dios, que por qué Dios no puso a los ángeles a predicar el evangelio de la salvación. Los ángeles no tienen el ministerio de la salvación, ni como dicen mucha gente, yo tengo mi ángel. No, yo no tengo mi ángel, yo tengo el ángel que Dios me mande a cuidarme a mí, porque ellos están sujetos a él. Y es un privilegio que yo, ustedes, como simples mortales humanos, mortales, pero que vamos para la vida eterna si nos mantenemos firmes, que ustedes y yo nos utilice Dios para llevar el mensaje de la salvación. Eso no es a cualquiera. Eso no es a cualquiera. Y yo me siento feliz de eso. Me siento feliz cuando le hablo a alguien de la palabra de Dios. Si me escuchó y lo recibió, gloria a Dios. Si no, también, gloria a Dios, porque me dio la oportunidad. Algún día surtirá efecto. Yo a mucha gente le hablé desde hace años y nunca los volví a ver. Allá el tiempo, y han llegado varios y me dice, ¿verdad que usted es fulano? Y le digo, sí. Y me dice, ¿usted se acuerda cuando en tal parte usted me dijo y yo iba a su casa y hacían cultos y que esto? O en tal iglesia yo llegué la primera vez y usted me dijo esto. Y dice, sí, viera cómo me ayudó eso. Nosotros nada más tenemos que tirar la semilla, pero con buen testimonio, con buena palabra, sujetos a Dios. Tenemos que tirarla nada más y Él nos va a bendecir. Dios quiere personas comprometidas a predicar la palabra de Dios con el mensaje de salvación al que cree. No solo desde los púlpitos confortables, ahí donde está bien cómodo, aire acondicionado y todo. No estoy criticando a nadie, esa es mi opinión. Pero que se lo llevemos a todos, que se lo llevemos. Y que esté presente el poder de Dios. Ustedes son privilegiados. Son vasos de barro. Son vasos de barro. Como le dije, pudo haber escogido el Señor a los ángeles. Y pudo haber escogido a un montón de gente famosa y conocida en todo el mundo para que predique. Pero si no le dio el corazón al Señor, Dios no lo va a tocar. Lo vil y lo peor del mundo escogió. Ahí estaba yo. Y Él me va a llevar. Y me va a ayudar siempre. Porque el Señor nunca me va a defraudar. Nunca, nunca, nunca. Nunca nos va a defraudar. Y su mensaje será difundido en toda la tierra si nosotros, sus hijos, nos proponemos. ¿Quién quiere ser vaso de barro? Ok, bueno, a los que dijeron amén, está bien. Pero ojalá que a todos, que Dios les llene, les bendiga y les fortalezca, que Dios les guarde, les proteja y que podamos entender que Dios nos dio ese tesoro a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, Señor, gracias por esta palabra. Señor, tú me la diste a mí, me la diste en unos días bastante recientes, en lo que estuve atribulado por muchas situaciones, Señor, y que me sentía sin fuerza. Tú lo sabes, Señor. Y yo no voy a venir a mentir aquí, Señor, ni aquí ni en ninguna parte. Tú lo sabes por qué me diste este mensaje a mí. Y te doy gracias, Señor, porque produjo el efecto que tú tenías para mí y el que yo te permití a ti que me lo dieras a mí. Y quedó guardado en mi corazón y lo estoy practicando siempre. Y tú me dijiste, Señor, que para este día que yo lo compartiera, Señor. Porque tú quieres, Señor, que
Tal vez no me crean a mí, pero que te crean a ti. Y que tú continúes, Señor, sosteniéndonos a nosotros, fortaleciéndonos cuando estamos débiles por lo que sea, Dios. Y que podamos resistir, Señor, cualquier ataque del enemigo con la armadura puesta que tú nos has dado, Dios. Luchando no contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobiernos de las tinieblas, y contra huestes de maldad de los gobiernos celestiales o celestes. Y tú nos darás la revelación, Señor, porque tú quieres que nos mantengamos firmes, Señor, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. O si lo decides por tu voluntad llevarnos antes, Señor, que seas tú, no nadie más. Yo te alabo, Dios, te exalto y te bendigo. Yo bendigo a mis hermanos y hermanas que están aquí presentes. Bendigo a las personas que están escuchando este mensaje en el lugar que sea. Y les quiero transmitir lo que el Señor quiere. Que entiendan que los que predican estas palabras de Dios con sinceridad son vasos de barro, frágiles, nos equivocamos, débiles, pero que no dependemos de lo que nosotros hablamos, ni de lo que hagamos, dependemos del poder de Dios. Y que reciban a Jesucristo. Que reciban a Jesucristo. Ningún hombre los podrá salvar, ningún ser humano en el mundo, y no hay otro camino más que Jesucristo, porque Él mismo lo dijo y Él no miente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Lo dijo el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey ante el cual se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén y amén.